La Iglesia dice que nunca existió, y por eso su castigo fue perfecto. Se hizo llamar Juan VIII, aunque su verdadero nombre fue borrado incluso de su propia memoria. Aprendió latín antes que a llorar, y rezó antes de entender su propio cuerpo. Desde muy joven comprendió que, si el mundo descubría lo que era, no la matarían, la convertirían en un ejemplo. Y eso era para la Iglesia algo mucho peor que la muerte. El Vaticano del siglo IX no olía a incienso, sino a humedad acumulada en muros antiguos, a tinta rancia y a hombres que hablaban de pureza con las manos manchadas de sangre y carne. Allí ascendió, no por fe ciega, sino por una inteligencia afilada que sabía escuchar, calcular y callar. Cada sermón que pronunciaba era impecable, cada decisión inflexible, cada duda sofocada antes de hacerse visible. Durante 2 años fue papa, y en esos 2 años no hubo errores, no hubo escándalos ni vacilones. La Iglesia funcionó como una máquina precisa, fría y ordenada. Quizás demasiado ordenada. Los cardenales comenzaron a inquietarse. No tenían pruebas, pero sí intuición y sobre todo miedo. Algo en aquel pontífice resultaba perturbador. No era debilidad, era lo contrario. Dios parecía hablar con una claridad incómoda a través de su voz. Y que lo hiciera mejor que cualquiera de ellos fue una ofensa que nadie estaba dispuesto a nombrar. La caída de Juan VIII no comenzó como una revelación, sino como un dolor. Un día, la procesión avanzaba por una calle estrecha y empedrada de Roma, bajo un sol pesado que aplastaba el aire contra las fachadas. La sotana absorbía el calor y el sudor se mezclaba con el olor denso de la multitud. Entonces, el cuerpo decidió recordar lo que la mente llevaba años negando. El dolor fue súbito, profundo, imposible de disimular. Intentó mantenerse erguida, intentó dar un paso más. Pero el cuerpo no entiende de teologías ni de tronos. Entonces cayó, y al caer dejó de ser papa. Los gritos no salieron de su garganta, sino de los sacerdotes que comprendieron antes que el pueblo lo que estaba ocurriendo. El parto sucedió allí mismo, sobre la piedra caliente, entre rezos atropellados que ya no pedían salvación sino silencio. El niño tocó el suelo antes que cualquier gesto de compasión. Nadie se inclinó para ayudar. Nadie rompió el círculo invisible que se formó a su alrededor.
El silencio fue una orden no pronunciada. El bebé murió primero, aplastado por el retroceso desordenado de quienes no querían ver. Ella sobrevivió unos minutos más, tendida sobre la calle que aún hoy existe. Lo suficiente para comprender que no habría milagro, que no habría intervención divina que corrigiera la escena. Dios no había apartado la mirada. Si acaso, estaba observando con la misma frialdad con la que la iglesia observaba ahora su sangre extenderse entre las piedras. No hubo juicio, no hubo ejecución formal. La dejaron desangrarse bajo el sol. Después vino la verdadera sentencia, el borrado. Retiraron su nombre de los registros, destruyeron documentos, ajustaron cronologías y rellenaron vacíos con otros nombres más aceptables. Se modificaron rituales y, según cuentan algunas crónicas, se instauró una silla con un orificio en el asiento para comprobar físicamente que ningún cuerpo volviera a engañar al trono de Pedro. La historia fue remendada hasta que su existencia se volvió una herejía en sí misma. Pero hay algo que no pudieron eliminar. La calle permanece. Durante siglos, los pontífices evitaron pasar por ella, no por respeto, sino por una superstición que jamás fue reconocida en voz alta. Las noches húmedas, cuando Roma respira con dificultad y las piedras parecen sudar, algunos dicen escuchar pasos descalzos sobre el empedrado y un llanto breve, ahogado, como si alguien siguiera intentando nacer en un mundo que no lo permite. La papisa no fue castigada por mentir. Fue castigada por demostrar que Dios no necesitaba un hombre. Y ese fue el pecado que la iglesia jamás estuvo dispuesta a perdonar.